Bueno, empezamos ahí en Hebreos capítulo 7. Vamos a estar estudiando ahí en Hebreos entonces el capítulo 7. Bueno, vamos a hacer nuestra lectura ahí en Hebreos capítulo 7, versículo, ya les digo el versículo en que vamos a estar leyendo. Podemos empezar la lectura ahí desde el versículo 14 en adelante. Voy a hacer la lectura. Bueno, del versículo 14 en adelante, Hebreos capítulo 7, versículo 14 dice: Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto más aún, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién ha pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia? Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, diciendo que, debido a que por la muerte no podían continuar. Vuelvo a repetir el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. El versículo 27 es en el que nos vamos a estar deteniendo en esta mañana. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bueno, hasta ahí.
Entonces, acá estamos hablando de las menciones que se hacen de la muerte de Jesucristo en el libro de Hebreos, y hoy nos corresponde hablar de acá Hebreos capítulo 7, el versículo 27 más específicamente. Vamos un poco a contextualizarnos del libro de Hebreos. Ya cuando empezamos a hablar de esto, dimos un contexto de lo que era el libro de Hebreos. Ahora vamos a volver a repasar para poder entrar en nuestro tema de hoy. Habíamos dicho que el libro de Hebreos fue escrito a los hebreos, ¿verdad? A los hebreos cristianos, a los judíos cristianos, ¿verdad? Ellos estaban, cuando fue escrita esta carta para ellos, ellos estaban en persecución. Los cristianos, los hebreos cristianos, eran perseguidos por su fe. Eran algunos de alguna manera obligados a abandonar su fe y volver al judaísmo, ¿verdad? Ellos recibían burlas, persecución, ¿verdad? De todo tipo que podamos imaginarnos. Y es en ese contexto que el escritor escribe esta carta a los hebreos, animándoles, dándoles esperanza para fortalecerles, ¿verdad? Que de modo que ellos puedan entender que la fe que ellos estaban siguiendo era la real, la verdadera, indicándole que Cristo era mejor que todas aquellas cosas que los judaizantes le estaban ofreciendo, ¿verdad? Eh, por eso en el capítulo 1 al 2, el autor se esmera en explicarle de que Cristo es mejor que los ángeles. Los capítulos 3 y 4, ahí les dice que Cristo es mejor que Moisés y que Josué. Y en los capítulos 5 al 10, eh, acá nos habla de que Cristo es mejor que los sacerdotes y sumos sacerdotes judíos, ¿verdad? Y es en ese mismo contexto que estamos ya nosotros acá en el capítulo 7, ¿verdad? Está entre los capítulos 5 y 10, donde habla de que Cristo es mejor que los sacerdotes judíos, ¿verdad? Entonces, en, en ese mismo contexto estamos nosotros acá hablando. Por eso es que vamos a escuchar acerca del sacerdocio en este capítulo, ¿verdad? Específicamente en el capítulo 7, el autor está explicando que Cristo es mejor porque Cristo es sacerdote conforme al orden de Melquisedec, ¿verdad? Y también escuchamos en la lectura que Cristo fue, vamos a decirlo de esa manera, ordenado por medio de un juramento eterno, ¿verdad? Dios mismo juró que Él iba a ser sacerdote, ¿verdad? Bueno, Cristo, a comparación de los otros sacerdotes, tenía una vida indestructible. Ahí en el versículo 23 y 24 vamos a repasar la lectura. Dice, eh, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Qué pasaba? Moría un sacerdote, entonces tenía que reemplazar con otro sacerdote y así sucesivamente, ¿verdad? Eran muchos porque por la muerte no podían continuar, dice. El versículo 24, más refiriéndose a Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Entonces, Cristo, aunque murió, Él resucitó, ¿verdad? Y Él es eterno. Entonces los otros morían, el sacerdocio de Cristo tiene entonces es un sacerdocio inmutable. En el versículo 26 nos habla ahí de las características de nuestro sacerdote, ¿verdad? Porque tal sacerdote, dice, nos convenía. ¿Por qué? Dice que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces ahí nos habla de la santidad de nuestro sacerdote, ¿verdad? Su inocencia, sin mancha. Ese era el sacerdote que nosotros necesitábamos. Y el versículo 27, como les dije, que es el versículo que vamos a estar desarrollando, dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes
de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Bueno, en cuanto al contenido de nuestro estudio de hoy, em, en nuestro texto encontramos, ¿verdad?, que el autor contrasta, ¿verdad?, hace una comparación entre los otros sacerdotes y Cristo como sacerdote, ¿verdad? Entonces hace una comparación, un paralelo entre esos sacerdotes y Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver tres aspectos en los cuales hace esa comparación ahí el autor. En primer lugar, los sacerdotes sacrificaban todos los días, continuamente, ¿verdad? Ahí dice, eh, cuando de Cristo habla, que dice ahí, porque esto lo hizo una vez para siempre, y nosotros sabemos, ¿verdad?, que los sacerdotes hacían eso continuamente, ¿verdad? Entonces los sacerdotes sacrificaban todos los días continuamente, pero Cristo se sacrificó una sola vez para siempre. Esa repetición diaria que hacían los sacerdotes de su sacrificio les enseñaba a ellos de alguna manera de que ese sacrificio que hacían no estaba solucionando el problema de pecado, ¿verdad? Ese sacrificio que ellos estaban haciendo día a día, vez tras vez, no les estaba resultando. ¿Por qué? Porque hacían hoy, mañana debían hacer lo mismo y así sucesivamente. Entonces ese sacrificio evidentemente no le estaba solucionando de raíz el problema del pecado, ¿verdad? Todo eso entonces era una sombra nada más, una figura de lo que iba a ser realmente el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo fue un sacrificio eficaz porque Él lo hizo una sola vez para siempre. Bueno, en segundo lugar, los sacerdotes sacrificaban por sus mismos pecados, ¿verdad? Ellos sacrificaban primero un corderito, un animalito inocente, para purificarse ellos mismos. Después hacían lo propio por los pecados del pueblo, ¿verdad? Sin embargo, Cristo no necesitaba hacer eso, porque ahí en el versículo 26, ¿qué nos dice el versículo 26? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. Él era un sacerdote entonces santo, inocente, sin mancha. Él no necesitaba sacrificar un cordero por él mismo, ¿verdad? En Juan 8:46 nos dice, Jesucristo mismo dice a sus oyentes ahí, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Es decir, ¿quién de ustedes puede acusarme de algún pecado? ¿Y saben qué pasó, hermanos? Nadie le acusó al Señor Jesucristo, nadie pudo acusarle, nadie pudo decir, vos dijiste o hiciste tal cosa y eso es pecado, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo es sin mancha, Cristo no tiene pecado. Tan así, hermanos, que Judas en Mateo 27:4 dice, he entregado sangre inocente. Eh, Poncio Pilatos dijo en Mateo 27:24, este hombre es justo. Incluso Herodes en Lucas 23:14 y 15 habla de que Jesús dice ahí, este hombre no tiene pecado, no ha cometido ningún delito, dice ahí, ¿verdad? Aún así, hermanos, lo sacrificaron, ¿verdad? Aún así lo crucificaron, ¿verdad? Pero el punto en este pasaje, hermanos, es que Cristo no tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo, porque Cristo es justo, inocente y sin pecado. ¿Entienden? Entonces, Él no tenía por qué ofrecer ningún sacrificio. Ahora, el tercer contraste que hace el autor del libro, acá en comparación con los sacerdotes judíos y el sacerdocio de Cristo es, acá el tercer punto es, los sacerdotes judíos sacrificaban animales, pero Cristo se sacrificó a sí mismo. Bueno, ahí en el versículo 27 dice,
ofreciéndose a sí mismo. Él mismo se ofreció, ¿verdad? Bueno, ningún otro sacrificio podría ejecutar la salvación que Cristo realizó. Recuerdan que mencionamos que los sacerdotes tenían que estar sacrificando vez tras vez, día tras día, año tras año. Ellos tenían que estar sacrificando y ese sacrificio no hacía otra cosa que solo cubrir el pecado. Sin embargo, cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo venir al río Jordán junto a él, él dijo de Jesucristo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Cristo hizo un sacrificio eficaz. Él quitó el pecado. El sacrificio de Cristo entonces es eficaz, puesto que Él es el Dios Hijo. Dios el Padre escogió a Cristo para que realizara este sacrificio por nosotros. El mismo Dios Padre fue el que le designó. Recuerdan que Él juró. Bueno, Cristo se ofreció a sí mismo. Esto tiene varias implicancias, hermanos, ¿verdad? En primer lugar, implica que Él lo hizo voluntariamente, ¿verdad? Cuando dice ahí a sí mismo, la palabra en el original ahí implica que el mismo sujeto hace la acción, ¿verdad? En este caso Jesucristo, ¿verdad? Nadie más hace por Él, ¿verdad? Es decir, nadie empujó a Cristo a que haga tal cosa, ¿verdad? Sino que Él de sí mismo lo hizo voluntariamente. En segundo lugar, que se ofreció a sí mismo implica, hermano, que se sacrificó a Dios, no a alguien más. Cristo se sacrificó a Dios. Cristo se ofreció a sí mismo para propiciar la ira de Dios. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Cristo es la persona que aplaca la ira de Dios a favor nuestro, ¿verdad? Cuando Él se subió en aquella cruz, ofreció ese sacrificio de sí mismo, entonces Él estaba aplacando, propiciando la ira de Dios, ¿verdad? Eh, en tercer lugar, la implicancia que tuvo el hecho de que Cristo se ofreció a sí mismo es que los dolores y la muerte de su sacrificio en la cruz, ¿verdad? El hermano Jorge siempre nos está recordando aquel sacrificio y lo que pudo haber estado sufriendo, ¿verdad?, el Señor Jesucristo en aquella cruz. Bueno, el hecho de ofrecerse a sí mismo tuvo esa implicancia también. Cuando dice que Él se ofreció, cuando nosotros decimos, hermanos, por ejemplo, yo me ofrecí, es cuando decimos, nos referimos a ofrecernos en el sentido de algún servicio, ¿verdad? Yo me ofrezco a hacer tal cosa, ¿verdad? Sin embargo, acá el sentido de ofrecerse a sí mismo, cuando él dice que él se ofreció a sí mismo, quiere decir, hermano, que él fue la ofrenda en el Calvario, ¿verdad? Él mismo fue la ofrenda. ¿Recuerdan la palabra de Juan el Bautista, el Cordero de Dios? Bueno, Jesucristo era la ofrenda. Cuando él dice, él se ofreció a sí mismo, él es la ofrenda. Y él sabía, hermanos, lo que estaba implicando eso. En Lucas 22:42, recordarán ustedes la oración que estaba haciendo el Señor Jesucristo: Señor, si es posible, quita de mí esta copa, ¿verdad? ¿Recuerdan? Él sabía perfectamente lo que estaba implicando el hecho de ofrecerse a, en sacrificio, ¿verdad? Él sabía los dolores y la muerte que le estaba esperando. Aún así, él, hermanos, accedió, subió a aquella cruz en sacrificio por todos nosotros. Para ir concluyendo, el, si solo el sacrificio de Cristo fue necesaria, hermanos, para poder limpiar nuestros pecados, si aquellos sacrificios que hacían los sacerdotes vez tras vez, año tras año, no fueron eficaces, y solamente el sacrificio de Cristo, el Dios Hijo, fue necesario, hermano, para limpiar nuestro pecado, entonces quiere decir que tus pecados y mis pecados son demasiado grandes delante de Dios, hermano. Solamente tuvo que
muerte, el derramamiento de la sangre inocente de nuestro Creador. En Juan 1:1 dice que por Él fueron hechas todas las cosas, ¿verdad? Él era Dios, ¿verdad? Bueno, eh, solamente ese sacrificio de Dios que ahí en Filipenses 2 nos dice que se hizo hombre justamente para ir hasta la muerte de cruz por nosotros. Para eso Él nació, hermano. Imagínense, Él nació para morir en nuestro lugar. Y al morir en nuestro lugar, hermanos, nos indica de que esos pecados que nosotros tenemos son demasiado grandes delante de Dios. En primer lugar, tenemos que notar eso. En segundo lugar, si Cristo se ofreció una vez para siempre, entonces su sacrificio fue eficaz, hermano. Es decir, su sacrificio satisfizo completamente a Dios. Ya no hay que sacrificar nada, hermanos, ¿verdad? En Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14, le voy a leer ahí el versículo 12, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Señor Jesucristo entonces no ofreció sangre ajena, sino dice su propia sangre. En Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y en Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 12, les leo solamente el 10, dice: en esa voluntad, cuando dice ahí, se está refiriendo a la entrega voluntaria que Él hizo, ¿verdad? Él por su propia voluntad se ofreció a sí mismo, ¿verdad? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces, hermanos, el sacrificio que hizo Jesucristo es eficaz, fue totalmente eficaz. Pero tengamos en cuenta esto, hermano, que la Santa Cena que ahora estamos realizando, el memorial que hacemos todos los domingos, vez tras vez, hermano, no es una repetición. Entiendan eso, no es una repetición de este sacrificio. El sacrificio que el Señor hizo, lo hizo una vez para siempre. Nosotros, hermanos, no estamos repitiendo, al hacer el memorial de la Santa Cena, no lo estamos repitiendo, ¿verdad? Bueno, por último, ya que Cristo realizó un sacrificio eficaz, ya no tienes que sacrificar nada, ya no tienes que pagar por tus pecados. Muchas veces, hermanos, nosotros vivimos una vida cristiana con temor, ¿será que el Señor me perdonó? ¿Será que esto y lo otro, verdad? Voy a leer más la Biblia para poder obtener perdón de mis pecados. No es así, hermanos. El Señor ya pagó toda nuestra deuda, ya no tenemos que sacrificar nada. Me voy a ir el domingo a la iglesia aunque llueva, ¿verdad? En un sacrificio. Pero eso, hermanos, no te hace menos pecador, ¿verdad? El sacrificio ya fue hecho, el pago ya fue consumado. Es decir, hermanos, nosotros ya hemos obtenido eterna redención por medio de la sangre que Jesucristo derramó por nosotros en aquella cruz. Así que, hermanos, teniendo eso en cuenta, vamos a compartir el memorial ahora en esta mañana, teniendo eso en cuenta y en gratitud hacia nuestro Señor por aquel sacrificio de sí mismo, ¿verdad? Voluntariamente en aquella cruz. Amén.